¿Qué tal? Buenos días a todos. Desde aquí los saluda Matías Carracedo. Yo soy gerente de ventas senior en Google Forward México. Eh, Muchas gracias por participar. Estamos todos muy contentos aquí con Rubén y con Carlos desde Experiencias Xcaret, lanzando eh, nuestra serie de Hangouts para poder compartir con toda la audiencia los diferentes experiencias de migraciones y utilizaciones de las herramientas de Google, ¿sí? En Google for Work y en Google en general estamos convencidos de que las herramientas tecnológicas tienen que ayudar a las empresas para poder trabajar de una manera más sencilla, más fácil y más directa, permitiendo que los empleados puedan hacer utilización del tiempo de una manera mucho más productiva, más flexible y ser mucho más eficientes, ¿sí? Entonces, sin mucho más, lo que quiero presentarles es a Carlos Basulto de Experiencias Xcaret. Él es el subgerente de redes y comunicaciones. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También les presento a Rubén González, que nos acompaña de Arroba System. Rubén forma parte, es el director de nuestro partner certificado para Google for Work aquí en México. Gracias, Matías. Buenos días, Carlos. Buenos días, Rubén. Bueno, yo creo que muchas introducciones sobre Xcaret o experiencias Xcaret no vale la pena que se las dé yo, mejor se las puede dar Carlos. Sí, es importante destacar que nosotros tenemos una relación de partnership con experiencias Xcaret desde hace ya un par de años. Estamos trabajando con ellos con muy buenos resultados. Así que, Carlos, ¿por qué no nos contás un poquito de experiencias Xcaret y de cómo fue el impacto o cómo viven hoy ustedes el impacto de este partnership que tenemos con Google for Work? Desde luego, muchas gracias, Matías. Bueno, de entrada quiero compartir un poco de experiencias de Xcaret como compañía. Somos una empresa que se dedica a atender turistas, somos turisteros, diría nuestro líder. Y entre las experiencias que ofrecemos a nuestros visitantes tenemos parques, vamos a decir, temáticos, pero naturales, y donde se puede vivir Determinado. y tener contacto con la naturaleza, así como también algunos tours arqueológicos, ¿sí? Y otras cosas que vienen en el camino que se van a ir sumando. El objetivo que tenemos nosotros es no nada más darle a nuestro visitante la experiencia de vivir un ambiente natural, actividades, sino también el que puedan conocer la riqueza de la región y la riqueza de nuestra cultura, la cultura de nuestro país, ¿sí? Y bueno, mucho de lo que buscamos como empresa es precisamente tener visitantes felices, ¿sí? Y para nosotros tener visitantes felices también representa tener colaboradores o empleados felices dentro de la empresa. Y ahí es donde entra gran parte del tema de utilizar Google Ads for Work dentro de nuestra infraestructura, ¿no? Cómo logramos encontrar una herramienta que se adaptara a nuestra forma de trabajo, que nos entendiera, ¿sí? Y que nos ayudara a llevar al futuro para poder tener colaboradores que puedan hacer un trabajo mucho más eficiente y que les pueda permitir mejorar a su vez la experiencia que tienen con sus visitantes, con nuestros visitantes. Muchísimas gracias, Carlos. Em, es claro que, dado el tamaño que tiene Experiencias Xcaret, cuentan con un área de sistemas, digamos, un departamento de sistemas y de comunicaciones bastante importante, pero no obstante, cuando empezamos a ejecutar el proyecto, Experiencias Xcaret se apoyó para llevarlo adelante en Rubén, digamos, y todo su equipo. Así que, Rubén, ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue la experiencia de selección de las herramientas y Ujú. por qué Experiencias Xcaret terminó por elegir Google Apps? Ok. Cuando llegamos a Xcaret, lo que nos platicaron es, tenemos varios parques, tienen 5 parques, en los que cada parque fue naciendo de una forma distinta, fueron implementando herramientas separadas. Y la idea de la compañía era poder unir todos esos parques en una sola herramienta, todas las tecnologías que tenían ellos ya instaladas, tanto dentro de su sitio como hosteadas, tenían que unirlas y lograr todo sin que hubiera ninguna disrupción del servicio. O sea, tenían mails en shellhub.com, tenían mails en scaret.com, tenían mails en diferentes dominios. Y lo que teníamos que lograr era hacer que todos se unieran en experienciasxcaret.com.mx sin perder ningún tipo de correo de los demás dominios. Entonces, ese fue el punto importante.
y hacer el merge de todo, realmente fue la experiencia muy buena. Y más poderlo hacer en la nube y que ellos se olvidaran de tener que dar soporte a las herramientas de escritorio, de tener que ir configurando máquina por máquina. Esto está en la nube y al ser Gmail, la mayoría de los usuarios ya lo conocían y fue muy fácil ese cambio. Ok, es claro, digamos, estás hablando de nube, de herramientas, tecnológicos. Para nosotros que somos tecnólogos es algo como muy natural, ¿sí? Pero, Carlos, ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue el impacto o la flexibilidad que tomaron áreas o direcciones que no tienen nada que ver con tecnología, o, digamos, o que no son tecnológicamente amigables? Sí, bueno, al principio, como yo creo como en todo proyecto de tecnología, empiezas a tener miedo. Digo, finalmente era un cambio lo que íbamos a vivir. Fue un cambio tanto a nivel interno del departamento de IT como a nivel de cómo trabaja la empresa, ¿no? Cambios de paradigmas en el camino, incluso formas diferentes de empezar a comunicarnos como nos comunicábamos antes. ¿Sí? El proyecto, bueno, honestamente, cuando llegó como decía Rubén, o sea, teníamos diferentes dominios, había que empezar a integrar diferentes dominios bajo la marca Experiencia Xcaret. Y cuando nos comentaba a Rob lo fácil que sería, pero realmente no la creíamos, ¿no? Ya cuando lo empezamos a ver, precisamente confirmando mucho lo que dice Rubén, que no teníamos que instalar nada, simplemente eran configuraciones que se podían hacer de una manera muy, muy rápida, pues nos facilitó mucho la adopción de la herramienta, ¿no? Y empezar a quitarnos esos miedos que teníamos de qué podría pasar, ¿sí? Y algo que puedo decirte ahorita es que uno de los retos que teníamos en la empresa tenía que ver con el hecho de cómo iban a adoptar a nuestros colaboradores y nuestras direcciones, ¿sí? Todo este nuevo set de herramientas que nos ofrecía Google Apps o Google. Y fue muy, muy impresionante el ver la forma tan orgánica como la gente empezó a adoptar las herramientas, ¿no? El ver que estábamos en otro mundo, en el cual ya tenemos aplicaciones mucho más integradas, ¿sí? Y que además es un mundo que fomenta la colaboración. Entonces, es curioso porque incluso podemos decir que se hace el trabajo mucho más divertido de lo que antes lo hacíamos, ¿no? En vez de andarte moviendo y andar en juntas aburridas, ahora puedes hacerlo a través de un hangout, como lo que estamos haciendo precisamente ahorita, sin necesidad de desplazamientos. ¿Y cómo, contame un poco cómo, digamos, es la distribución de gente que tienen ustedes, o de colaboradores, más de gente, de colaboradores que tienen dentro de Experiencias Xcaret? ¿Cuántos colaboradores están sentados en una oficina? ¿Cuántos colaboradores tienen dando vuelta por los parques? Digamos, ¿cómo interactúan con ellos, con los entrenadores, digamos, en definitiva, cómo interactúan entre sí? Es interesante tu pregunta. Aquí, como decía Rubén, tenemos 5 parques, pero no nada más tenemos parques, tenemos tours donde hay más de 180 camiones corriendo por la región llevando turistas a diferentes zonas. Y gran parte del reto que tenemos o que teníamos, seguimos teniendo, es el poder mantener a todos sus colaboradores o toda la empresa sincronizada bajo una misma visión, no bajo una misma forma de trabajo. Cuando consideras que tienes tanto personal distribuido haciendo tantas cosas, ¿sí? Y que intento pensar y tener una relación de usuarios de oficina contra lo que podemos decir usuarios operativos, y yo creo que oficinas somos menos del 10%, la mayoría están en campo o ya están en campo, ¿sí? Es complicado pensar cómo van a empezar a compartir o trabajar en un documento o incluso comunicarse entre ellos, ¿no? Google Apps, algo que nos dio fue esa facilidad de poder tener usuarios móviles, ¿sí? Trabajando desde los diferentes puntos de un parque, trabajando incluso entre parques, ¿sí? Como comentaba, sin necesidad de desplazarse, ¿sí? Y trabajando como si se encontraran en una misma oficina todo el mundo sentado. Entonces, eso es lo que yo diría que viendo la dinámica de nuestras operaciones, hace una de las grandes ventajas que hemos encontrado con Google, ¿no? Genial, muchas gracias. Rubén, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuánto tardó o cuánto duró todo el proyecto? ¿Cuánto duró el deployment del proyecto? Ok, el deployment tardó aproximadamente 60 días. Para esta migración, realmente la tecnología sí funciona, es una maravilla. O sea, Google, para implementarlo realmente en cuestión tecnológica, no es complejo. Y Experiencias Xcaret hizo un excelente trabajo en la parte de capacitación.
ellos se encargaron de capacitar a todos sus usuarios antes del Go Live, pero lo hicieron en 2-3 semanas, capacitaron a toda su gente y entonces para cuando llegamos al Go Live estábamos en el centro de soporte esperando las llamadas y no había llamadas, ¿no? Las llamadas eran pocas porque el usuario se había olvidado de su password, no sabía qué cambiar y en general todo el mundo adoptó muy fácil la herramienta. Entonces, en 60 días, la metodología de Google nos dice que de 60 a 90 días tarda un deployment. Xcaret en 60 días estaba listo para arrancar. ¿Cuál fue el principal desafío? Digamos, le pregunto a los dos, ¿no? ¿Cuál fue el principal desafío que encontraron en este proyecto de deployment? Ok, el principal desafío fue que nos enfrentamos contra muchas tecnologías distintas de las cuales teníamos que integrarlas en esta nueva. Ese era el desafío, o sea, había cosas que no podíamos hacer en las otras plataformas para poder hacer los cambios y tuvimos que darle la vuelta para lograrlo. Nada más esos detalles fueron los importantes. Y yo creo que de parte de Xcaret, nos comentará Carlos, es la capacitación, o sea, el hacer que la gente se sienta cómoda con las herramientas. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Es el que se sientan cómodos, que confíen en las herramientas, bien acostumbrados a otros ambientes, a otros sistemas, y de repente cambiarlos es un cambio de paradigma importante. Y es un cambio de paradigma en la forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, el entrenamiento, el soporte que recibimos de Aruba para poder hacer el deployment fue vital, ¿sí?, para el éxito del proyecto, para hacerlo en tiempo récord, considerando otras experiencias, es tiempo récord. ¿Sí? Y además ver el nivel de adopción que tenemos actualmente, ¿no? Digo, por darte un ejemplo o darte algo de números, actualmente tenemos cerca de un 82% de colaboradores que utilizan Drive, ¿sí?, ya como algo natural dentro de su trabajo, ¿no? Es más de 16,000 hojas de cálculo que se encuentran creadas ahí. Y bueno, ya digamos el correo electrónico, porque yo creo que en este momento el correo electrónico como tal pasa a ser tan un commodity que mucho del valor que podemos empezar a ver o que podemos remarcar dentro de las herramientas de Google tiene que ver con todas aquellas herramientas que no son necesariamente el correo electrónico, ¿no? Que ciertamente eso facilitó parte de la adopción y eso también nos facilitó, como bien dice Rubén, a que las llamadas fueran más orientadas hacia contraseñas, cosas más propias de una implementación y no tanto a nivel tecnológico. Hablando de impactos, ¿no?, y un poco de números, ¿cómo considera la operación en sí de Experiencias Xcaret el hecho de haber logrado este nivel de adopción, el hecho de haber logrado tener a todos los colaboradores en una sola plataforma, ¿sí?, pudiendo trabajar en conjunto, independientemente en qué parque están o a qué actividad se dedican? A ver, repítemelo otra vez. Está todo bien. No, te preguntaba estábamos hablando un poco de números, entonces que me contaras cómo veía el impacto positivo de haber podido lograr integrar todo en una sola plataforma y que todos los colaboradores, independientemente del parque o si están en Xcaret o en el Chexá o están en los camiones, digamos, en los tours, que todos puedan formar parte de esta misma plataforma y poder colaborar todos en conjunto y sentirse parte de Experiencias en Xcaret en conjunto. Yo creo que lo has descrito muy bien. Esa es mucho de la experiencia que tenemos, mucho del valor que hemos visto en el proyecto. El hecho de que ya no hay un sentimiento de entidades separadas dentro de la organización, y ya somos una sola empresa. Ya no es un parque, otro parque, con diferentes dominios, como comentaba Rubén a un inicio. Ya ahorita es todo el mundo como Experiencias Xcaret, ¿no? Y además que, bueno, una de las ventajas que vimos dentro del proceso y que nos fascinó de este proyecto es el hecho de que no perdimos tampoco nuestro valor comercial en las marcas que habíamos desarrollado. Bien comentado Rubén, teníamos muchos dominios, un dominio para cada parque, cada quien tenía su correo electrónico dependiendo su unidad funcional en la que estuviera trabajando. Actualmente todo el mundo trabaja en Experiencias, está trabajando bajo Experiencias Xcaret bajo ese dominio, pero no por eso perdimos la competitividad y el valor de marcas que hemos generado con los dominios como shellhub.com o xcaret.com. ¿Sí? Seguimos manteniéndolos. Uno de los retos que probábamos a nivel de tecnología era ese, precisamente, cómo le hacemos a nivel de IT, cómo lo hacemos para que comercial no pierda ese valor. Bueno, no, eso es algo que nos ha dado, en este caso, Google, ¿no? El no perderlo. ¿Y cómo nos sentimos? Muy fácil, o sea, es
muy fácil, nos dio resultados muy rápido, nos permitió integrar, o nos está permitiendo incluso integrar procesos y homologar incluso la cultura de la compañía, ¿no? Genial, genial. Entonces, te hago otra pregunta, digamos. Después de haber platicado todo esto y de tener ya un camino andado de un par de años, la pregunta es, ¿qué viene para Experiencias Xcaret? ¿Cuál es el próximo paso? Viene continuar esta integración. Hay cosas interesantes dentro del proyecto, ciertamente, y bueno, más bien ahí Rubén yo creo que puedo apoyar un poco más en ese sentido. Ciertamente podemos pensar que el proyecto comenzó como una idea de integrar correo electrónico, ¿sabe? Porque como que traes el paradigma de que es Google, entonces es Gmail, entonces es correo electrónico. Y dentro de la importancia de integrar el resto de las herramientas, creo que en un inicio, en una primera fase de lo que hemos llevado no era lo más, o no era nuestra primera orientación, o la parte de orientación más fuerte. ¿Sí? Corrígeme si estoy mal, Rubén. ¿Sí? Lo que sí hemos visto es, ya dentro de nuestros planes y en la compañía, es que cada día tenemos más gente adoptando de una forma muy natural el resto de las herramientas de Google Apps. Digo, hay temas interesantes que te podría comentar. O sea, actualmente, si veo la estadística de lo que traemos en documentos de Drive, tenemos un crecimiento cerca del 17% mensual de documentos que se están grabando en Drive. ¿Sí? Incluso ese tipo de herramientas como los Hangouts y todo lo que son videollamadas. Actualmente también traemos entre 13 a 15% de crecimiento mensual en la cantidad de videollamadas que tenemos, y que es algo que no necesariamente esperamos y que es algo de muchísimo valor. La cantidad de documentos que se están compartiendo hacia el exterior, que es información que se comparte con nuestros business partners, con agencias de viajes que trabajan con nosotros, no nada más en México, sino también en Estados Unidos y en otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué viene para nosotros dentro del proyecto de apps? Es darle más fuerza, darle esa continuidad con el resto de las herramientas que tenemos, darle mucho más uso, ¿sí? Explotar más estas Hangouts, por ejemplo, como una herramienta de muchísimo valor para nosotros, explotar mucho más los temas de compartir y colaborar, ¿no? Si lo viéramos, o si intento ponértelo como una visión, hay algo que, bueno, actualmente mucho de la tendencia que vemos es, o que yo veo de valor con apps, es el tema de que ya no necesitas tener una oficina o estar en tu oficina, ¿no? O sea, el tema de hacer home office, vamos a decir. Claro que eso no es algo que para nosotros sea una opción, porque tenemos que estar con nuestros visitantes. Pero lo que sí veo es que vamos a tener cada vez más una oficina fuera de la oficina, ¿sí? Si ahorita tenemos, o hablábamos de tener un 10-15% de administrativos o 20% de administrativos que se encuentran en las oficinas, con lo que viene, con el empuje que le vamos a dar a las herramientas, con capacitación, con soporte, mucho de lo que hemos aprendido en estos años, ¿sí? La idea va a ser llevar cada vez más a las áreas vamos a llamarle piso de producción, acercarlos con la gente, acercarlos con los visitantes, acercarlos a facilitar los procesos de las personas que están ayudándonos a formar experiencias mágicas con nuestros visitantes. Genial, muchas gracias. Rubén, ¿por qué no nos contás un poquito cómo funciona esto de que cuando una empresa hace partnership con Google a través de nuestros canales y a través de @ forma parte del ecosistema de aplicaciones y de colaboración en general de Google, digamos, no solamente referido a Google Apps per se, sino a todo el ecosistema de aplicaciones que tiene Google, como un One Google completo? Claro. Sí, aquí es muy importante ver a Google como un partner y no solamente con la solución que está dentro de la empresa, ¿no? O sea, ahorita estamos implementando, bueno, estamos con Xcaret trabajando con la implementación y todo, pero Xcaret también trabaja con AdWords. AdWords le ayuda a Xcaret a traer más visitas al parque. Analytics, Google Analytics le permite hacer un estudio de esas estadísticas, poder saber qué es lo que está pasando, cómo mejorar el tráfico hacia los parques. Estamos ahorita trabajando también con Xcaret en la parte de Big Data, con BigQuery de Google Cloud Platform, en donde podamos entender qué cosas están sucediendo en datos, que tenemos millones de datos y que no sería fácil procesarlos. Entonces, ahorita estamos empezando a trabajar en esa parte. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con Cloud Platform, en donde montamos instancias virtuales y demás, que también vamos a empezar a trabajar a buscar ese tipo de alternativas, ¿no? Entonces, con Google no solamente tienes apps, tienes todo el ecosistema de Google, como tú decías.
Genial. Eh, Muchas gracias, Rubén. Este, te- Tengo otra pregunta, Carlos. Fuera del área de IT o sistemas, digamos, ¿cuáles son las áreas que más se vieron beneficiadas por la implementación de la plataforma de Google Apps eh, en experiencias Scaret? Eso es trampa, porque ciertamente como área de sistemas tuvimos muchas ventajas y somos los primeros que empiezas a adoptar y buscarle formas para poder explotar más las herramientas, pero ciertamente hubo áreas que también han obtenido muchísimos beneficios, ¿no? de esta implementación, principalmente áreas que requieren altos niveles de colaboración, ¿sí? Y en esos temas podemos hablar de áreas como la legal, ¿sí? Que requiere trabajar contratos, acuerdos, revisar documentos con diferentes áreas de la organización, valga la redundancia, ¿sí? Y no, ya le evitas el tener que desplazarse, ¿no? Entonces empieza a utilizar el compartir documentos, el construir un contrato a través de docs, ¿sí? Temas de este tipo. Entonces, áreas en específico que te voy a decir, digo, legal es una, recursos humanos es otra, ciertamente administración y finanzas han sido una de las áreas importantes que lo han estado explotando fuertemente, y bueno, sistemas ni se diga, ¿no? Hay cosas que por ejemplo me llaman mucho la atención cuando hablamos del tema, porque para nosotros, por ejemplo, ha sido el utilizar las herramientas y de Google nos ha apoyado mucho en el tema de la administración de proyectos, ¿no? El que puedas tener mucha gente colaborando en muchos proyectos, o, bueno, no mucha gente, pero gente colaborando en muchos proyectos, ¿sí? Y puedas tener todo tu modelo de proyectos en una sola plataforma, no tienes que andar saliendo a buscar diferentes cosas, ¿no? Diferentes plataformas. Entonces, ahí es donde, y eso es donde entiendo, creo que es donde donde se ha explotado más actualmente la plataforma. Definitivamente debemos llevarla a otros departamentos, otras áreas de la empresa, atención al colaborador, atención al visitante, calidad, sí, son áreas que yo veo que van a ser de las que más van a comenzar a utilizarlo, ¿no? Más van integrando orgánicamente en eso. Y bueno, definitivamente e-business, digo, eso sí es algo que tenemos que mencionar, ¿no? Definitivamente e-business es de los principales clientes de esta plataforma. Ok, bueno, les recuerdo, como esto es un hangout que va saliendo en vivo, tenemos alguna serie de preguntas que vienen de nuestra audiencia. Así que, Carlos, te paso la primera. Creo que platicamos un poco alrededor de esto, pero sería bueno darle un resumen. Nos preguntan, ¿cuál es el mayor reto de una organización que quiere implementar estas soluciones de TI? Bueno, el mayor reto que puedo ver es cuando tienes que empezar a romper los paradigmas de las formas de trabajo, ¿sí? Venimos de una cultura, yo creo que todo el mundo, de trabajar en individual, ¿sí? Incluso de trabajar en individual como personas y como archivos y como trabajo, y el tener ahora que movernos hacia un ambiente en donde tenemos que trabajar colaborativamente, cuesta, ¿sí? Y ese yo creo que es el reto, porque definitivamente no es un reto tan tecnológico en el camino. Bien dice Rubén, implementarlo no es complicado, y yo creo que ese es uno de los mayores logros que ha tenido Google en ese sentido. Han hecho una herramienta que puede ser muy fácilmente adoptada, ¿sí? Entonces, el reto también para IT se convierte o se volca más hacia cómo ayudar a la gente a entender, cómo utilizar la herramienta para colaborar, para hacer su trabajo cada día más eficiente. Sí, me dejan comentar ahí algo. Dale. Algo importante ahí es el área de TI antes se encargaba de dar más soporte, de estar atendiendo más cosas y problemas de la empresa, y ahora se preocupa por enfocar la empresa hacia la innovación, hacia ver qué cosas nuevas pueden hacer, porque ese tiempo que se gastaba en dar soporte, herramientas de escritorio, por ejemplo, ahora lo pueden aprovechar para innovar y para apoyar a la empresa para que sea una mejor organización, ¿no? Eso es súper importante, sobre todo en el área de TI desde mi punto de vista. Ok. Bueno, ahí les va otra que nos viene desde Colombia, para los dos también. Lo que nos preguntan es, ¿cómo son los planes de capacitación? Digamos? Entonces, sería bueno que Rubén nos cuente un poco cómo lo estructura desde el punto de vista del partner y que después vos, Carlos, nos cuentes cómo lo viviste desde el punto de vista de usuario. En el caso de Scaret vamos a hablar en específico cómo fue la capacitación. Ahí lo que hicimos fue un train the trainers, en donde nosotros capacitamos al equipo de Scaret
y Xcaret se encargó de crear todos los demás cursos y capacitar a su gente. Entonces podemos hacerlo de dos formas, o que el partner capacite a todo el equipo, o bien ayudarnos con la organización para poder hacerlo, y eso lo hizo Xcaret excelente. Sí, estoy de acuerdo, de hecho sí. Y bueno, haces mucho uso de material, ¿no? Adicional en el camino, material que encuentras, o sea, que te proporciona tu partner, en este caso Arroba, para poder poder facilitar a tus usuarios, poder tener cada vez actualizados a tu personal de soporte, pero particularmente la estrategia 30-30 fue algo que nos funcionó muy bien a nosotros, ¿no? Ok, ahí les va otra que nos viene desde Chile. ¿Sí? Lo que nos preguntan es, ¿cómo manejaron la resistencia al cambio de los empleados o de los colaboradores? Esa es interesante. Bueno, hay resistencia de frente a encontradas. Hablábamos de romper paradigmas, ¿no? En el camino. ¿Cómo manejamos la resistencia al cambio? De una manera que fuera, o sea, que empezara a formar la confianza de la gente en las herramientas. ¿Qué es lo que normalmente le preocupa a un usuario cuando vas a hacer un cambio de este tipo, un cambio tecnológico? La primera es que no pueda hacer su trabajo, ¿sí? Que lo limites y entonces estés afectando su trabajo, afecte sus operaciones, ¿sí? El tener una buena estrategia de entrenamiento nos ayuda a que la gente pueda librar ese miedo de una forma mucho más rápida, ¿sí? El contar con un muy buen soporte ayudó a crear la confianza en el proyecto, que fue muy importante en el camino. Y bueno, tampoco fue algo tan complicado por el mismo hecho de que la gran mayoría de las personas ya conocen muchas de las cosas de la plataforma de Google. De alguna forma han estado en contacto con email, de alguna forma han estado en contacto en sus universidades, ¿sí? Con el resto de las herramientas de apps para hacer sus documentos, sus hojas de cálculo, incluso sus presentaciones, ¿sí? Entonces, el que vieran que esto se iba integrando, o sea, que algo que ya conocían, un mundo que ya conocían, se va integrando ahora a su mundo laboral y que además le enseñas, te acercas con él para ayudarlo y potencializarlo, que pueda hacer su trabajo de una manera más eficiente, lo que fue creando es confianza, ¿sí? Confianza en el proyecto, confianza en la herramienta, confianza en el mismo departamento. ¿Sí? Eso yo creo que fue o podría decirte que fue la forma en la que logramos manejar esa resistencia al cambio y minimizar esa resistencia que podamos llegar a encontrar. ¿Sí? Enseñarles cómo, a través de herramientas tecnológicas como las de Google, pueden hacer mejor su trabajo, podrían ser más eficientes en su trabajo. Incluso puedo llegar a decir, podrían tener hasta más calidad de vida. Ok, muchas gracias, Carlos. Rubén, ¿qué le recomendarías a las empresas o socios que hoy nos están escuchando y que están un poco detenidos por el miedo al cambio de esta naturaleza? Pues creo que mi recomendación es que se animen a hacer ese cambio, porque realmente es sencillo y la gente se los va a agradecer. Tenemos como un lema en Arroba que le decimos siempre a los clientes, y es, tienes dos opciones, o darle herramientas del pasado a gente del futuro, o herramientas del futuro a gente del pasado. Entonces, si todos los chavos y toda la gente que está saliendo de las universidades va a llegar a tu empresa, ellos ya usan Gmail, ellos ya usan Google Drive, usan ese tipo de herramientas. Llegar a una empresa en donde le das herramientas del pasado, ahí es donde bloqueas la innovación de la empresa, ¿no? Entonces, es el momento de hacerlo, porque en algún momento va a haber que hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ya para ir dando un poco más el cierre, ¿cómo ves el futuro del trabajo en experiencias Xcaret? Reforzándolo fuera de tu oficina. Cada vez vamos a tener un trabajo que debe ser más móvil. Y el ambiente, el mercado, el tipo de operación que tenemos nos requiere estar cada día menos sentados en una oficina y estar más atentos de las operaciones y más cercanos a nuestros visitantes, socios y clientes internos. Eso te requiere que tengas más movilidad, y Google Apps lo que te da es movilidad. ¿Sí? Me permite estar trabajando mientras recorro un parque, mientras recorro una instalación, me permite estar trabajando en mis hojas de cálculo o en mis temas de finanzas, me permite estar construyendo mientras voy camino a un tour, me permite estar diseñando una presentación de una manera muy interactiva mientras me preparo para
para la redundancia, una presentación, ¿sí? Y me parece muchísimo más dinámico. Entonces, el futuro definitivamente va a ser movilidad, ¿sí? Y eso nos va a llevar a tener cada vez más integración y potencialización de los dispositivos que tenemos en Xcaret, ¿sí? Simplemente lo que vemos a nivel de mercado, ¿no? Un futuro es más smartphones, más tablets, más teléfonos más grandes, por ejemplo, ¿no? Hacia allá vamos. Bueno, la verdad que les agradezco infinitamente la presencia de los dos y su apertura para poder contestar las preguntas. Me gustaría darles un minuto cada uno para que puedan hacer sus cierres y comentarios finales. Ok, Rubén, dale. perfecto. Muy bien, pues bueno, creo que hablamos ya de todo. Y mi comentario final es, piensen en Google como un partner que los va a ayudar a muchas más cosas, no solamente a cambiar la forma de trabajo, sino también los va a ayudar a que la gente esté más contenta, a trabajar de una forma más dinámica, de poder trabajar en cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, creo que estamos por el buen camino y es apasionante trabajar con Google por todo lo que podemos hacer con ellos. Carlos, tu minuto. Mi minuto, bueno, no soy tan chorero, pero sí te puedo decir, que mi comentario al final va muy en ese sentido, o sea, invitar a tus clientes potenciales, invitar a las empresas a irse uniendo a esta tendencia, a irse uniendo a Google y aprovechar todas las ventajas porque honestamente puedo decir, Google Apps no es una herramienta que nada más sea para grandes empresas como nosotros, no empresas de este tamaño. Puede ser desde una empresa muy chiquita hasta una empresa muy grande y puede tener muchos beneficios. Nosotros lo vivimos en términos de productividad. Sería muy padre ver que el resto de las empresas en México y en Latinoamérica aprovechan este set de herramientas, ¿sí? Y también se vuelven más productivas en sus operaciones. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a los dos. Eh, Solo les recuerdo que Xcaret forma parte de las 5 millones de empresas que hoy ya utilizan Google Apps para trabajar de manera de diario. Por lo pronto yo me despido, soy Matías Carracedo, gerente de cuentas senior para Google for Work en México. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Los espero para la próxima edición de, de nuestro Hangout On Air. Modifique o cambie su forma de trabajar. ¿Sí? La idea es poder trabajar como uno vive y no vivir como uno trabaja. Así que, sin más, los dejo con el video de Xcaret para darle cierre y muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Matías.